Un día tendrá que ser admitido oficialmente que lo que hemos bautizado como realidad es una ilusión aún mayor que el mundo de los sueños. Muy bien, pero lo que yo me niego a que sea una ilusión es Brad Pitt. Ni de coña Brad Pitt es una ilusión. No. ¿Cómo estáis? Espero que estéis con ganas de mucho más. Pero un momento, antes de que siga, por favor, suscribirme y campanita, porfa, gracias. Bienvenidos de nuevo a CMZ, donde los misterios del arte son descubiertos. Hoy continuamos analizando otro cuadro de nuestro artista favorito, Salvador Dalí. Y la obra que hoy os traigo se titula El sueño. Así que si estáis ya con el pijamita bien puesto, allá vamos. El sueño es una obra que Dalí realizó en 1937. La técnica que empleó es óleo sobre tela y su tamaño es 51 centímetros de alto por 78 centímetros de ancho. Esta obra trata el tema que más obsesiona a los surrealistas: los sueños. La siesta la inventaron los surrealistas, 100%. Levántate. Vamos con la composición del cuadro. En el centro tenemos un gran rostro. Y no, esta vez no es un autorretrato del pintor. Autorretrato. El rostro está sujeto en muchos puntos por unas muletas de madera. En el lado derecho parece que hay una especie de castillo. Y hacia la izquierda observamos una barquita y en el borde un pequeño perrito. El fondo está bastante poco definido. Primero vamos a ir con lo que más nos llama la atención, la mega cara. Mírame. La primera sensación que obtenemos es lo mucho que debe de pesar. Esto se debe a las muletas que lo están sujetando prácticamente todo. Y diréis, ¿y todo este despliegue por qué? Con esta composición Dalí nos está transmitiendo el colapso del cuerpo durante el sueño. Como si el estado de los sueños fuera algo separado del ser. Utilizando una cabeza blanda y distorsionada, nos transmite lo vulnerable y frágil que es este estado. Esto también lo hace colocando múltiples muletas para sostener la cabeza. Si cualquier muleta falla, todo se cae. Dalí describió en su libro La vida secreta de Dalí el sueño de esta manera: una ovejita, dos ovejitas. Siempre he imaginado el monstruo del sueño como una cabeza pesada y gigante, y con un cuerpo sostenido por las muletas de la realidad. Cuando alguna muleta se rompe, tenemos la sensación de caer. Y digo yo, ¿a cuántos de vosotros os ha pasado tener esa sensación de que os estáis cayendo cuando os vais a dormir? No es por nada, pero Dalí en este cuadro clava esa misma sensación. El fondo también juega una parte muy importante para transmitir esta sensación. Dalí emplea un degradado central que va adquiriendo colores que representan elementos reconocibles. Es decir, hacia la parte superior se degrada de blanco a azul, representando el cielo. Y en la parte inferior este blanco se va degradando a un tono marrón, simbolizando el suelo. Esto lo hace para simbolizar que el mundo racional y objetivo de cuando estamos despiertos está intentando imponer su presencia. Pero lo que está transmitiendo es simplemente un sueño. ¡Despiértate! También fijémonos en que incluso el fondo está sujetado por una muleta. Esto simboliza que no solo nuestro propio sueño es frágil y que puede colapsar en cualquier momento, sino que ese mundo en el que hemos entrado a soñar también es frágil y puede cambiar de un momento a otro. ¡Buenos días! ¿Sabéis cuando soñáis que un momento estáis en la playa y de repente estáis en la nieve? Así. Pues ese cambio repentino. En el fondo también nos encontramos con elementos que no tienen ninguna relación entre sí. En el borde izquierdo tenemos un perrito que también aparece con una muleta sosteniéndole la cabeza. Esto podría simbolizar que en ese mundo que hemos entrado a soñar, más seres pueden entrar y ser parte del sueño. ¡Despiértate! No es un mundo limitado solo a nosotros. Es un mundo paralelo.
Moviéndonos hacia el centro nos encontramos con una barquita, que no tiene mucho sentido, la verdad. Nah. La barquita está posicionada de una forma generando un sinsentido, al igual que el castillo colocado más a la derecha. Estos elementos captan nuestra atención, aumentando la sensación de que todo es una ilusión. Ya que lo que te estás preguntando en verdad es ¿qué pinta todo eso ahí? El efecto ilusorio también lo consigue jugando con los tamaños de los elementos y jugando con el contraste y degradados de los colores. ¡Despiértate! Con esto Dalí transmite perfectamente las sensaciones que tenemos al soñar. Una ovejita, dos ovejitas, donde en muchas ocasiones surgen elementos de tal forma que en un mundo objetivo no podrían aparecer así. ¡Despiértate! Esta obra está claramente inspirada por las teorías de los sueños de Sigmund Freud, algo que obsesionó a Dalí, y está considerada como una de las obras donde la sensación de estar soñando está plasmada a la perfección. Y esto es todo por hoy. Pero un momento, por favor, no os vayáis sin darme a suscribirme y a la campanita, porfa, gracias. Y también, antes de iros, por favor, comentadme qué os parece esta obra y también podéis comentarme el sueño más raro que hayáis tenido en vuestra vida. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Una ovejita, dos ovejitas. ¡Uf! ¡Qué sueño me está entrando! ¡Buenos días! ¡Despiértate! ¡Levántate!